Un tirador polémico con una vida singular, criticado por muchos y elogiado por otros, pero con un talento excepcional. Hoy vas a conocer la verdadera historia de Chris Kyle. El poseedor del récord de tiro de precisión durante la guerra de Irak se convirtió en una leyenda poco tiempo después de su muerte prematura, lo que lo hizo mundialmente conocido solo como el francotirador americano. Christopher Scott Kyle nació el 8 de abril de 1974 en Odessa, oeste de Texas, siendo el primero de los dos hijos de Wayne Kenneth Kyle, diácono local y maestro de escuela dominical, y su esposa Debbie Lynn. Kyle creció en un ambiente intensamente religioso, asistiendo con regularidad a la iglesia donde su padre predicaba. A los 8 años de edad, recibió su primer rifle y empezó a acompañar a su padre en cacerías de venado, faisán y codorniz por la región. Pasó su adolescencia desarrollando sus habilidades en la granja de la familia, cuidando el ganado bovino de 150 cabezas y realizando las actividades diarias que componían la vida del vaquero tejano. En esa época también desarrolló interés por el mundo del rodeo, montando toros en pequeñas competencias regionales. Aunque no tenía el talento para convertirse en un campeón, Kyle se divertía con esa vida que implicaba muchos viajes y fiestas entre las competencias. Nunca destacó en los estudios, pero terminó la preparatoria. Y, para posponer las responsabilidades de la vida adulta, ingresó a la Universidad Estatal de Tarleton en 1992, donde estudió gestión de propiedades rurales. Pero ahí, su historial de abuso de fiestas y bebidas solo se intensificó. Y estudió muy poco durante su periodo universitario, lo que lo llevó a abandonar la institución después de 2 años. En una competencia de rodeo en Rendón, Texas, Kyle tuvo un accidente grave. El caballo en el que montaba lo tiró y rodó sobre él, rompiéndole una costilla y dislocándole el hombro, además de causarle lesiones en los pulmones y los riñones. Y le colocaron un conjunto de clavos en ambas muñecas, lo que esencialmente puso fin a su carrera en el deporte. En 1996, a los 22 años de edad y sin un plan para su vida, Kyle decidió seguir un antiguo deseo personal. Y fue por Miami al centro de reclutamiento militar de su ciudad, buscando convertirse en un infante de marina. Sin embargo, en el horario en que se presentó, el reclutador del Cuerpo de Infantería de Marina estaba ausente en su hora de comida. Y Kyle empezó a escuchar a los reclutadores de las otras fuerzas. Al saber que le interesaban las operaciones especiales, el reclutador del ejército le explicó sobre los Rangers y su intenso entrenamiento como paracaidistas. A Kyle le gustó lo que escuchó, pero aún no estaba convencido. Fue cuando el reclutador de la Marina le explicó sobre la principal unidad de operaciones especiales de la fuerza, los Sea, Air and Land Teams, y su arduo y riguroso programa de entrenamiento que tiene una altísima tasa de deserción. Los SEALs, siglas de Sea, Air and Land, son una unidad de élite creada por la Marina de los Estados Unidos en 1962 para realizar operaciones especiales, capturar o eliminar objetivos importantes y recolectar inteligencia detrás de las líneas enemigas en ambientes marítimos de selva, urbanos, árticos, montañosos y desérticos. Sus miembros pasan por lo que se considera el entrenamiento más riguroso y usan equipos de primera línea, disfrutando de un estatus mítico dentro de las Fuerzas Armadas. Kyle escuchó las explicaciones del reclutador y desde entonces decidió no convertirse en infante de marina. Todo lo que él quería era convertirse en un Sea, Air and Land. Contagiado por la emoción, llenó los documentos necesarios y renunció a su bono de firma de contrato, algo que le dijeron que aumentaría sus posibilidades de conseguir el puesto. Pero unos días después, un balde de agua fría caería sobre su cabeza cuando una negativa le llegó por correo. La Marina había rechazado su solicitud por los tornillos en sus muñecas. Y Kyle se sumió en el desánimo una vez más, buscando aislarse de su realidad. Al año siguiente aceptó un trabajo como ranchero en Colorado, conduciendo rebaños por el clima helado del estado. Su tediosa rutina duró muchos meses, hasta que una llamada repentina cambió para siempre su historia. Al otro lado de la línea, un reclutador de la Marina de Estados Unidos le preguntó si aún quería ser Sea, Air and Land. Con los ojos bien abiertos, Kyle aceptó de inmediato la invitación, dejó su trabajo y regresó a Texas.
En febrero de 1999, Chris Kyle se presentó en la base naval de Coronado, en California, para iniciar las 24 semanas del Basic Underwater Demolition Sea, Air and Land. El Basic Underwater Demolition Sea, Air and Land, o entrenamiento básico de demolición submarina. El entrenamiento intenso donde los reclutas que se rinden tocan una campana y reciben una comida caliente incluye acondicionamiento físico, buceo de combate y guerra terrestre. Y a los 25 años de edad, Chris Kyle, que era mayor que la mayoría de sus compañeros, soportó el entrenamiento por pura fuerza de voluntad. Luego continuó con el Sea, Air and Land Qualification Training o entrenamiento de calificación SEA, Air and Land, que tiene una duración de 26 semanas, en el cual se destacó en la práctica de tiro de precisión. Fue en ese periodo, durante un descanso en un bar en San Diego, que conoció a Ty Astud-Baker, con quien inmediatamente inició una relación amorosa. Kyle se graduó como Sea, Air and Land en la clase 233 en marzo de 2001 y fue asignado al Sea, Air and Land Team 3. Al año siguiente, el 16 de marzo, se casó con Taya, como parte de la llamada Guerra contra el Terror, que siguió a los eventos del 11 de septiembre de 2001. El gobierno de George W. Bush investigó la posible existencia de armas de destrucción masiva en Irak, bajo control de Saddam Hussein. En los tensos meses que siguieron, el traslado de varias unidades militares estadounidenses y de su coalición, que incluía a Gran Bretaña, Australia y Polonia, se intensificó en Medio Oriente, en una medida que anticipaba la apertura de un conflicto armado. Entre esas unidades estaba el Sea, Air and Land Team 3, que tuvo sus 8 pelotones trasladados al Camp Doha, en Kuwait, en septiembre de 2002. Allí, Kyle participó en sus primeras acciones operativas, interceptando barcos iraquíes en el Golfo Pérsico y realizando búsquedas de armas de destrucción masiva. En diciembre, frente a Yemen, los SEALs hallaron un barco iraquí con misiles Scud. Esto aumentó aún más las tensiones entre Estados Unidos e Irak, aunque las Naciones Unidas seguían mediando para una solución pacífica. A principios de 2003, Kyle estaba preocupado por la proximidad de la fecha de su regreso a Estados Unidos, temiendo perderse la guerra, que tardaba en comenzar. Pero los preparativos secretos para la invasión ya estaban en pleno apogeo, y Kyle no tendría la oportunidad de volver a casa. En la madrugada del 20 de marzo, misiles estadounidenses alcanzaron objetivos en la capital iraquí, Bagdad, iniciando la invasión del país. Esa noche, Chris Kyle tomó el asiento del artillero de un Desert Patrol Vehicle, o vehículo de patrulla del desierto, siendo transportado hacia Irak en el compartimento de carga de un helicóptero Sikorsky MH-53, con la misión de tomar el control de refinerías en la península de Al-Fal, en el sur del país, en la frontera con Irán. Al día siguiente, fuerzas de la coalición invadieron la provincia de Basora, partiendo de sus bases en Kuwait y avanzando rápidamente hacia el noroeste al evitar los centros urbanos. La primera división de infantería de Marina entró en la ciudad de Nasiria el día 23, un importante cruce de carreteras defendido por una amalgama de diferentes tropas iraquíes, brindando cobertura a los infantes de Marina. En la ciudad se encontraba el pelotón Charlie del Sea, Air and Land Team 3, al cual pertenecía el destacamento francotirador de Chris Kyle. En una azotea, observando una vía de aproximación utilizada por los infantes de Marina, Kyle distinguió a través de su mira a una mujer que lentamente se acercaba al grupo de militares en la calle, llevando una granada de mano escondida entre sus mantos. En la otra mano, sostenía la de su hijo pequeño. Kyle reportó la situación y recibió por radio la orden de proceder con la eliminación del objetivo. Más tarde, él recordó: esa mujer ya estaba muerta. Simplemente me aseguré de que ella no se llevara a ningún infante de Marina con ella. Estaba claro que ella no solo quería matarlos, sino que tampoco le importaba nadie más, que sería asesinado en la explosión o en el tiroteo. Niños en la calle, personas en las casas, ni siquiera su propio hijo. Al apretar 2 veces el gatillo de su fusil SR-25, la mujer cayó al suelo dejando caer la granada a su lado. Al mes siguiente, los SEALs fueron enviados para realizar un reconocimiento del río Shatt al-Arab, que marca la frontera de Irak con Irán. Mientras las avanzadas blindadas estadounidenses avanzaban hacia Bagdad. A fines de abril, las fuerzas de Saddam Hussein estaban destruidas y el país bajo control estadounidense. El presidente Bush declaró el fin de los combates en Irak el 1 de mayo. En julio, Kyle terminó su primer gira de combate y regresó a Estados Unidos, convirtiéndose en instructor de tiro en Coronado.
Pero la caída del régimen basista en Irak trajo un vacío de poder, que pronto fue llenado por varias facciones nacionalistas, rivales y patrocinadas por fuerzas extranjeras que iniciaron una masiva insurgencia en el país. Tropas estadounidenses empezaron a ser atacadas en todo el territorio, en emboscadas, ataques suicidas y con el uso de explosivos improvisados en las carreteras. El conteo mensual de muertos creció alarmantemente. En el verano de 2004, Chris Kyle se ofreció para un segundo despliegue en Irak, dejando a su esposa embarazada de su primer hijo. Kyle llegó a Bagdad en septiembre de 2004 y 2 meses después fue enviado para participar en la segunda batalla de Faluya. Con la caída del gobierno de Batista, Faluya había quedado bajo el control de los insurgentes, liderados por Abu Musab al-Zarqawi, un yihadista jordano con gran actividad en Afganistán. Antes de instalarse en Irak, Zarkov tenía 4.000 guerreros en la ciudad, haciendo de Faluya el campo de batalla urbano más intenso para los estadounidenses desde Vietnam. Ahí, además de su servicio como francotirador, Kyle participó varias veces en los combates casa por casa. El 15 de noviembre, en medio de un intenso tiroteo con los insurgentes, Kyle abandonó su posición para arrastrar a un infante de marina herido de regreso a las líneas estadounidenses. Por esa y otras acciones similares en la batalla, los infantes de marina empezaron a llamarlo la leyenda. La segunda batalla de Faluya fue una victoria costosa para los estadounidenses, con 95 muertos y 560 heridos, y al observar las largas filas de ataúdes, Kyle se sintió impotente por no haber podido protegerlos. Crecía dentro de él el sentimiento incontrolable de que él era el responsable de mantener vivos a sus soldados. En 2005, su conteo de bajas creció gradualmente en las violentas calles de las ciudades iraquíes. Y, a pesar de que en Estados Unidos la opinión pública se volvía cada vez más en contra de la guerra, en el frente de batalla, Kyle solo se preocupaba por proteger la vida de sus compañeros. No pienso en las personas que mato como personas, solo son objetivos. No puedes pensar en ellos como gente con familia y trabajos. Viven de sembrar terror en los inocentes. Las cosas que hacen: decapitaciones, arrastrar estadounidenses vivos por las calles, las cosas que harían con niños y mujeres, solo para mantenerlos callados. Esa es la parte sencilla de mi trabajo. No tengo ningún arrepentimiento por eso. A finales de 2005, él finalmente terminó su segundo tour de combate y regresó a casa, más inquieto que nunca, considerando que había dejado atrás a los soldados que debía proteger. La tensión constante de Kyle también empezó a afectar su relación familiar. No podía adaptarse a la vida común en el interior de Estados Unidos, mientras los combates rugían a medio mundo de distancia. A pesar de las súplicas de su esposa, Kyle se presentó para un tercer despliegue de combate, llegando a Irak en un vuelo directo desde Estados Unidos. En abril de 2006, esta vez se unió a los SEALs en Hamadi, una ciudad ubicada a 110 kilómetros al oeste de Bagdad. Hamadi se había convertido en escenario de una violenta lucha entre grupos rebeldes chiitas y sunitas, así como en el lugar de nacimiento del grupo terrorista Estado Islámico. En marzo, 5.500 militares estadounidenses habían sido enviados para recuperar el control de la ciudad contra una fuerza equivalente de insurgentes que la controlaba, operando en el este de la ciudad desde el 15 de abril. Kyle cubrió el avance constante de los infantes de marina, quienes tomaron el control de Hamad al establecer puestos de combate en las principales vías. A pesar del éxito gradual, todo el avance se logró a un alto costo. Y el 2 de agosto, Chris Kyle fue duramente afectado por la muerte de Mark Lee, su amigo y el primer Sea, Air and Land en perder la vida en acción en Irak. Pero la determinada y compacta resistencia enemiga también le dio a Kyle la mayor densidad de objetivos de toda su carrera. Entre abril y agosto, él registró 91 muertes confirmadas en exitosas acciones de apoyo a los infantes de marina, hecho que le valió la condecoración con la Silver Star el 27 de agosto. Pocos días después, sin embargo, él recibió la devastadora noticia de que su hija recién nacida sufría de leucemia. Y el 5 de septiembre, Kyle recibió el permiso para volver a casa al mismo tiempo que acompañaba el tratamiento de su hija. El 12 de octubre asistió al funeral del director general y ganador póstumo de la Medalla de Honor, Michael Monsoor,
quien había sido asesinado en Hamad el 27 de septiembre después de lanzarse sobre una granada para proteger a sus compañeros, Kyle debía dar un discurso, pero sufrió un ataque de pánico en ese momento, siendo incapaz de moverse. Él pasó todo el año 2007 tratando de equilibrarse entre las responsabilidades familiares y su autoproclamado deber hacia sus soldados en Irak. De esa manera, Kyle se ofreció como voluntario para un cuarto y último despliegue de combate en abril de 2008. Cuando fue enviado a participar en el asedio de Sadra City, el distrito chiita al noreste de Bagdad, que estaba bajo el control de los insurgentes del clérigo Muqtar al-Sadr, Chris Kyle describió este como su peor y más intenso despliegue de combate, porque los insurgentes estaban muy bien armados, y la presencia de lanzagranadas propulsadas por cohete era constante en los enfrentamientos. Desarrolló un profundo odio y desprecio por sus enemigos y empezó a usar una calavera pintada en su uniforme, inspirada en la insignia de El Castigador, personaje de los cómics. Su fama también le valió una recompensa de $20,000 ofrecida por los insurgentes, que más tarde aumentó a $80,000. Fue ahí también donde logró una hazaña rarísima y su baja confirmada más lejana. Ubicado en la ventana del segundo piso de una casa, comenzó a escudriñar el horizonte cuando divisó una figura oscura en el techo de una residencia a casi 2 kilómetros de distancia. Kyle lo observó durante mucho tiempo, pero no detectó ningún comportamiento hostil. Sin embargo, cuando un convoy estadounidense se acercó, el hombre sacó un lanzagranadas para completa sorpresa del francotirador. Chris Kyle calculó rápidamente las variables en su cabeza, levantó su rifle Macmillan TAC-338 y apretó el gatillo por fracciones de segundo. Todo pareció silenciarse, y él siguió a través de la mira, incrédulo. Su objetivo cayó al suelo a 1920 metros de distancia. Más tarde, él describió su hazaña como un disparo de mucha, pero mucha suerte. El 30 de agosto regresó definitivamente a Estados Unidos y, presionado por su esposa, solicitó la baja de la Marina en noviembre. En sus 4 misiones de combate, Chris Kyle había alcanzado la impresionante marca confirmada de 160 bajas, convirtiéndolo en el francotirador estadounidense más exitoso de la historia. En 2009 fundó su empresa de consultoría y entrenamiento militar, Craft International. En 2012 publicó su autobiografía Francotirador Americano, que fue un gran éxito de ventas y lo llevó al estrellato nacional en muy poco tiempo. Su libro, a pesar de haber sido recibido con elogios por el gran público, recibió y aún recibe duras críticas por varios pasajes que se alejan de la verdad. Kyle exageró su cantidad de medallas y describió situaciones de combate que muchos compañeros dijeron que no correspondían a la realidad. Sorprendentemente, él también relató que, después del paso del huracán Katrina por Nueva Orleans, en agosto de 2005, él subió a la cima de un edificio con su fusil y abatió a tiros a 30 saqueadores. Una afirmación que muchos consideran absurda. Él también afirmó haberle dado un puñetazo en una pelea de bar al exgobernador de Minnesota, Jesse Ventura, quien demandó a Kyle por calumnia y difamación, alegando que nunca lo había conocido en su vida. Eventualmente, la justicia determinó que Chris Kyle había inventado toda la historia para beneficiarse en la prensa, y Ventura ganó una suma considerable como compensación. Por último, Kyle contó que fue abordado por 2 asaltantes que querían robarle su auto en una gasolinera cerca de Dallas, y que mató a los 2 a tiros para protegerse. Sin embargo, la policía de Texas no halló registros de ese incidente. Entre los eventos relacionados con el libro y entrevistas en la televisión, Kyle era voluntario en un programa de asistencia a veteranos de guerra que sufrían de estrés postraumático. Él creía que revivir las partes positivas del ambiente operacional, como la camaradería y las prácticas de tiro, podría ayudar a sus compañeros a superar gradualmente sus traumas. Y por eso los llevaba a campos de tiro. En una de esas ocasiones, el 2 de febrero de 2013, intentó ayudar al exinfante de Marina Eddie Ray Ralph, de 25 años, llevándolo al campo de tiro de Ralph Creek. Allí, cerca de las 3 de la tarde, Ralph sacó su pistola y disparó varias veces contra Chris Kyle y su amigo Chad Littlefield, matando a ambos y robando el auto de Kyle después. Esa misma noche, Ralph fue capturado por la policía y en febrero de 2015 fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por los asesinatos.
Su cortejo fúnebre fue acompañado por miles de personas en las carreteras hasta Austin, donde fue enterrado en el cementerio estatal de Texas. Hoy en día, una estatua en su honor se encuentra erigida en su ciudad natal, Odessa, y una carretera en el estado también lleva el nombre de Chris Kyle. La figura del francotirador aún divide opiniones en Estados Unidos, con muchos despreciándolo como símbolo de una guerra desaprobada y otros alabándolo por sus acciones en esa misma guerra. Su muerte prematura, en el apogeo de su fuerza, solo contribuyó a separar a Chris Kyle de su figura humana, eternizando para siempre la leyenda del francotirador americano. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones. Cuando suba más videos, aquí estaré. Gracias de nuevo por tu audiencia. Y ese abrazo de la sala de guerra